está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tus manos 10 panes y torta y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderá, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finge otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Gracias. Tomen su asiento. Agárrese en este vuelo que vamos a iniciar ya. Agárrese bien, como dicen, póngase los cinturones que el tiempo está frío, gracias a Dios. Y qué bueno que nosotros nos juntamos cada cierto tiempo para pasar estos momentos donde casi siempre predicamos 2 predicadores, 2 pastores. Y ya no hablar del pasado porque ya es historia. Vamos por más, vamos para adelante. El tema que nosotros tenemos para la ocasión es un tema bastante elocuente. Es un tema que tiene mucha tela para nosotros cortar, porque es un tema que confronta la vida nuestra, y más gracias a las personas que tienen sed y tienen hambre de vivir una vida activa. Y es posible que usted sea confrontado en esta noche o confrontada al igual que yo, renovándonos en el Espíritu Santo para los tiempos venideros. Al decir verdad, según las estadísticas, lo que dicen mucho es que la iglesia no está esperando a Cristo. La gente habla de Cristo, de que Cristo viene, pero en el fondo no está esperando a Cristo. Ciertamente estas palabras, según las estadísticas, hay un alto índice en contra de esto, de lo que decimos que estamos esperando a Cristo. Si nos hacen el análisis, van a encontrar que muchos de nosotros no estamos esperando a Cristo. Y voy a decirles algunas cosas. Si usted le pregunta a uno, ¿usted está listo para irse con Cristo? Le dice, yo me estoy preparando. Si usted le pregunta a otro, dígame cómo está su relación con Dios. Bueno, está ahí, yo creo que está buena. Y si usted tiene que morir ahora, entra al cielo. Bueno, me gustaría que Dios me dé un tiempito para yo entonces ponerme bien. Es decir que casi siempre, y otros tienen duda, y otros dicen, bueno, yo no sé, pero yo creo. O sea que estar esperando a alguien es alguien que está listo, no tiene respuesta negativa, solamente sí. Entonces no tiene respuesta a media, sino que tiene respuesta clara, concisa y precisa cuando le harían esas preguntas. Hablando sobre el tema y definiendo la palabra renovación. La palabra renovación tiene que ver con volver o llevarlo al estado original, es decir, a llevarlos a nuevo. Eso no se da en el hombre en lo exterior, se da en el hombre en lo interior, pero no en lo exterior. ¿Por qué razón? Porque
usted y yo vamos envejeciéndonos, y esa masa que perdimos, ese pelo que estaba negro, esa cabeza de Barbarín que estaba llena de cabello cuando yo lo conocí, es un poco difícil, aunque le injerten el cabello. Es posible que él le dé brega y eche alguno. Eso es hablando en el lenguaje humano. Pero si vamos a verlo en el contexto espiritual y vamos a ver el principio de él, cuando él tuvo la experiencia del conocimiento con el Señor, en caso de que haya tenido un poco de apagado y que no haya estado activo así, eso entonces, cuando él recibe una renovación, el espíritu se renova, Barbarín entonces se para. Y entonces Dios lo levanta con más poder que antes. Y Dios lo unge con revelación y profecía. Entonces estamos hablando de llevarlos a nuevo. Llevarlo a nuevo es llevarlo al estado original. Esa persona ferviente, esa persona que decían: yo cantaba, yo predicaba, yo danzaba, están en una situación crítica. Porque dice la palabra que este hombre exterior, el hombre exterior, se va cada día destruyendo. Se va destruyendo el hombre fuera, el hombre, lo físico. Usted no es el hombre, como dijo el hermano Berto, que en la segunda planta, cuando estaban haciendo el colegio, había una pila de arena detrás. Carmelo, Pedro Julio y Juan se estaban lanzando en la segunda planta del colegio, del plato. Y como Berto vio a los muchachos lanzarse, Berto también se lanzó. Y cuando Berto también se lanzó, quedó aplastado así. Los muchachos Carmelo, Pedro Julio y Juan salieron corriendo, pero Berto salió así. Porque el viejo hombre, el cuerpo ya no tenía la resistencia para aguantar. Berto pensaba que lo podía hacer. O sea, pero el Berto de cuando se entregó al Señor, en ese tiempo, en lo asunto espiritual, era un hombre de palabra. Era un hombre lleno del Espíritu. Entonces, la fuerza física van desapareciendo en nosotros. Pero quiero decirle que las fuerzas espirituales, se presume que el poder de Dios debe de estar en usted más efectivo. ¿Por qué razón? Porque al pasar el tiempo, dice Pablo, que mientras se destruye el hombre exterior, el hombre interior se va renovando de día en día. Y por eso quiero ponerlo en contexto con este viejo. La mujer de Jeroboam. Y quisiera hablarle un chin de Jeroboam, porque a veces nosotros hablamos de Jeroboam, pero a veces nosotros leemos, pero no conocemos el contexto histórico. Yo quiero decirles a ustedes quién era Jeroboam, porque si le preguntan a ustedes quién era Jeroboam, usted dice: bueno, Jeroboam, dice la Biblia en varias ocasiones, el que hizo pecar a Israel. Pero Jeroboam era un joven esforzado. Era un joven muy despierto y muy efectivo en su movimiento. Eso era Jeroboam. Estaba trabajando con el rey Salomón, pero en el trabajo él se rebeló contra Salomón. Él se alzó. Y dice la Biblia, la causa por la que él se alzó fue porque Salomón cerró el pórtico de la ciudad de David. Y él se alzó contra el rey. Y entonces el rey le levantó una persecución. Y él entonces salió para emigrar como exiliado a Egipto. ¿Me están entendiendo? Porque hablamos de Jeroboam, pero hay que conocer el contexto. Hay que conocer la historia.
En ese caso, para llegar al pasaje que leímos, en ese caso sale Jeroboam disgustado con Salomón y se encuentra con el profeta Ahías. Estoy en el capítulo 11 de Primera de Reyes. Se encuentra con el profeta Ahías, que andaba con una capa nueva. Era un profeta, hombre de Dios, que le pesaba el ruedo, y agarró la capa e hizo así y la partió en 12 pedazos. Y cuando partió la capa, le dio 10 pedazos a Jeroboam, y Jeroboam se fue a Egipto con 10 pedazos de la capa. ¿Qué sucede? Luego Salomón muere y Salomón le entrega el reinado al hijo. Y cuando le entrega el reinado al hijo, entonces Salomón había puesto al pueblo en una presión de muchos impuestos. Y entonces fueron los ancianos fueron y llamaron a Jeroboam. Y dijeron: Jeroboam, ya Salomón no está, ven para acá. Y llaman a Jeroboam. Y cuando Jeroboam va allá, va donde Roboam. No son iguales. Jeroboam no es Roboam. Entonces va donde Roboam, el hijo de Salomón, y le dice: mira, tu padre nos puso carga bastante dura, ahora alivianos la carga. Y él le dijo: denme 3 días. Cuando pide los 3 días, entonces consulta a los muchachos y le dice: han venido los ancianos, y los ancianos me pidieron que bajara las cargas impositivas. Entonces ellos le dijeron, él le dice: ¿qué ustedes creen, muchachos? ¿Qué le voy a responder? Dice: bueno, dice, mira, dile así, como el dedo más chiquito tuyo es más fuerte que el grande. Y si mi papá lo castigó a ustedes con látigo, yo con escorpiones. Al tercer día vinieron los ancianos y le dieron esa respuesta. Y esa respuesta fue que dio resultado, o que surgió, o que se dio, como te diga, la ruptura del pueblo de Israel. Y se fueron entonces la parte del norte con 10 tribus, y se quedó una tribu, la de Judá. Y entonces, por amor a David, el siervo de Dios, esa gente quedaron ahí por promesas de Dios. Estamos entonces en la lectura para seguir de Jeroboam. Jeroboam, entonces, el pueblo lo asume como rey con 10 tribus. Estaba dirigiendo todas las tribus de la parte norte. Solo Judá se queda en el sur. Entonces, ¿me están siguiendo? Que bueno, estamos dando historia bíblica. Entonces, Roboam, se le enferma el muchacho. Y como se le enferma el muchacho, entonces él dice: porque hay personas que se acuerdan de Dios cuando están en aprieto. Hay gente que nos acordamos de Dios cuando nos llega un proceso, cuando nos llega un diagnóstico malo. Cuando nos llega un diagnóstico malo, entonces empezamos a buscar la gente que oran. Y entonces empezamos a levantar ayuno, pero no lo hacíamos. Entonces andamos finos y tenemos una comunión íntima con Dios. Así andamos derechito y estamos en la iglesia, y así estamos llorando en la iglesia. Pero no estamos llorando porque queremos buscar de Dios, sino porque hay un proceso. Le pasó también a Jeroboam. Por eso estaba tratando el contexto remoto. ¿Por qué? Porque el profeta Ahías le dijo: te entrego 10 tribus de Israel, tú vas a ser rey. Entonces, cuando el hijo está grave, cuando el hijo está en problemas, que se está muriendo porque los médicos no dieron al traste, entonces él le dice: mira,
llévalo a donde el profeta Ahías, porque él me dijo que yo iba a ser rey. Ahora se acordó del profeta. Durante muchos años no se acordó del profeta, hasta que le llegó el problema. Yo quiero decirle que a veces es necesario los problemas. Es un mal necesario, porque es lo que nos pone en contexto, en consonancia con Dios. Porque a veces nosotros estamos flojos, como cuando tenemos un carro que hay una goma que tiene la tuerca floja, que el carro es así. A veces así andamos en el evangelio, así. Andamos así, y cuando viene algo que nos aprieta, entonces nos aprietan los tornillos, entonces andamos así. ¿Y qué dije que no le está gustando? ¿Le está gustando? Como dice alguien, sigo paro. Qué bien, así el mensaje sale más suave así. Entonces le dice él, oiga bien, oiga lo que hace cuando la persona, miren, el Dios de los espíritus y los profetas sabe quién usted es. Yo no sé cómo mucha gente trabaja con Dios. Él le dice, mira, ese hombre que me dijo que está en Silo, que yo iba a ser rey, ve donde él, a ver qué dice del muchacho. Pero quiero que tú vayas disfrazada. No sé si se puso peluca o sé cómo se vistió. Fue que se disfrazó. El viejo ya estaba viejo, pensaba que lo iba a engañar. Pero hay algo, el hombre de Dios ve las cosas del ángulo que la ve Dios. Y Dios habla con los hombres viejos. Entonces, mientras usted esté más viejo en el evangelio, tiene que estar más puro. Si usted me dice, pastor, Dios me dijo esto, yo te lo puedo creer, porque Dios habla. Entonces, lleva miel, lleva el soborno, prepara esto, lleva pan, lleva cosas. ¿Para qué? Y disfrázate y ve dónde él. No sé cuántos kilómetros había, porque no lo busqué, porque no tenía para hablar de eso, detallar eso, pero ya me llegó. ¿Cuántos kilómetros había del palacio donde estaba este hombre a llegar a Silo? Pero hay unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas. Esa mujer pasó unas cuantas aldeas y nadie sabía que era la mujer del rey. Ella iba disfrazada. No iba vestida de reina, porque si la ven vestida de reina, saben que es la reina. Ella iba disfrazada. Pero Dios le dice, Ahías, la mujer de Jeroboam viene, va a tratar de engañarte. Viene fingida como otra. Pero para los hombres que Dios le habla tienen que estar renovados. Dios no habla con gente que están obsoletos. Por eso hay mucha gente hablando mentiras en las iglesias y dando profecía y dando cosas que uno no le cree. Por eso el don de profecía ha sido relajado. Y le ponen a la gente loco y le dicen cosas que no se cumplen. Y a veces la gente dice, bueno, pero Dios no me habló. Usted está esperando en algo que vino del hombre, no de Dios. Y Dios le dijo a ese hombre, viene la mujer de Jeroboam disfrazada. Y cuando ella viene con los taquitos, tac, 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 que llega a la puerta, le vocea el ciego. Le vocea el ciego. Mujer de Jeroboam, ¿por qué te finge otra? Era un ciego físicamente, pero la renovación que tenía en su alma, la relación con Dios, Dios le bajaba los remas, Dios le decía las cosas. Mire, no anda detrás de gente buscando cosas, escuchando cosas, llenan la mente de cocaleca diciéndole cosas. El profeta de Dios no habla todo el tiempo. El profeta de Dios habla por dirección de Dios, habla por revelación. Hemos sepultado el don de los profetas. El don de profecía lo hemos sepultado, hasta Dios también. Cuando un profeta me dice algo,
Yo quedo como chivo. Él nos veía físicamente. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros hablamos por lo que vemos. Aquí el Espíritu de Dios me dice que hay unas cuantas personas con gripe, pero claro que sí. En mi casa hay gripe. Los nietos míos tienen gripe. Hay un espíritu de gripe. Pero que hay un espíritu en la iglesia. Pero ¿quién no lo sabe? Entonces el profeta no sabía que esa mujer venía así. Pero para usted ser profeta, mientras usted está más viejo, tiene que estar más bueno. Mientras usted le pasa el tiempo como evangélico, usted tiene que tener más esencia, tiene que estar más sólido. Usted no sabe, oiga bien, usted no puede estar viejo y brincando y como que usted está hablando como agua de azúcar simple. Cuando usted hable tiene que tener peso, tiene que tener autoridad, porque una mujer o un hombre de renovación, mientras más pasa el tiempo, tiene que estar más bueno, más buena. Es un poco fuerte. Gente evangélico viejo de que terco. Es difícil gente evangélico de que malcriado y rebelde y con pico y haciendo bembas y lo corrigen. Óyeme, usted está muy serio. Yo estoy diciendo que el José de ayer, según lo que dice Pablo, que no puede ser el mismo. Tiene que tener más esencia. Cuando usted prima a José por los hombros, José no debe poner pico, sino que es una unción santa. Entonces el profeta Ahías, viejo, ciego. Entonces, aunque estaba, oye bien, es normal que cuando la gente está poniendo mayor de edad, se va perdiendo todo. Todo se va perdiendo, la fuerza. El viejo que arranca rápido, arranca así. Porque todo se va perdiendo. La destreza, el pulso a veces le empieza a temblar. Porque ya no tiene la misma estabilidad. Usted puede, oye bien, el cuerpo suyo se puede estar destemblando y puede estar así como dice la gente, tenclenclencle. Pero en el espíritu, cuando esa persona o esa mujer o ese hombre de Dios habla en sus labios, es fuego. Porque dice que mientras el cuerpo se destruye, en lo físico se va la belleza, se va la elegancia física. Pero entonces, oye bien, la elegancia de Dios, el fuego del Espíritu, la revelación de Dios llega más pura. Ve las cosas de más lejos, a más distancia. No necesita que le cuenten, porque hay alguien de arriba que le dice la cosa. El Dios le dijo al profeta: viene la mujer de Jeroboam, viene para engañar, viene disfrazada. Porque Dios habla con los hombres de él, los hombres y las mujeres que le pese el ruedo. Dios todavía les revela. Yo creo en un Dios todavía que habla. No es que usted diga, no, yo hablaba, yo cantaba. No, y ahora ¿en qué está? Necesita una renovación. Entonces, yo creo que tenemos problemas. Porque dice la palabra del Señor en Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová, oye bien, renovarán sus fuerzas. ¿Usted espera en la religión o en Jehová? ¿Usted espera en la religión o en Jehová? Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, renovarán su fuerza. Dice que correrán y no se le va a salir la lengua así. No se van a fastigar.
Pero no está hablando de una carrera humana. Está hablando en un contexto espiritual. Es decir, que por más que usted avance, por más que usted corra en estos caminos del Señor, sirviendo, andando bajo la cobertura de Dios, del Espíritu Santo, usted no se va a fastigar y va a caminar y no se va a cansar. Yo conozco personas aquí que tienen 45 años, 50 y pico de años y no se han cansado, no se han fatigado. Eso es lo contrario, tienen más fuerza espiritual, tienen más fuerza en Dios. ¿Cómo es posible que usted puede debilitarse pasando los tiempos? A usted cuando usted esté viejo y le pongan la mano, que salte candela, que salga unción, porque la fe tiene que estar más fuerte, más sólida, porque está llegando a la presencia del invisible. Sé que serán como el águila, ¿verdad que sí? Entonces, mire, lamentablemente, mire, los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos, como dice Pablo a Timoteo, peligrosos. Y yo creo que no hay tiempo que perder. Usted no puede decir que me estoy preparando. Usted tiene que estar, si usted está esperando al Señor, si lo está esperando, si usted lo está esperando, usted está listo. Porque usted no sabe de qué manera se va a ir, ni sabe cuándo se va a ir. Y como usted no sabe eso, usted no puede pensar, no, yo me estoy preparado. No, usted no está preparado, usted tiene que estar preparado. Aprenda esta noche que usted no puede estar preparado, tiene que estar preparado. Habían 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, y entonces estaban esperando al esposo. Pero 5, ¿qué hicieron? Cabecearon. Hay gente en la iglesia que está cabeceando, viene menos a la iglesia. Ya hay gente aquí en la iglesia de 3 y medio que nada más vienen 2 días, y hay gente que pasan semanas. Yo no sé en la unidad si todo están así, pero aquí hay gente que ya no vienen ni a los cultos de jóvenes, no vienen a las escuelas bíblicas. Entonces, en vez de estar fervesciente, porque yo hablo de los tiempos, porque yo nací en tiempos difíciles económicamente. Y yo veía gente en los campos que jalaban asada y venían de Maguá, especialmente la familia de Héctor y Yolanda, con 8 muchachos, y venían a pie y cruzaban un arroyo. En estos tiempos de agua no lo paraba ellos, eran locos. La difunta Mela, la mamá de Héctor, el hermano Nelson Mota, que tenía que cruzar el río como a 8 o 9 kilómetros, tenía que pararse hasta las 3 de la mañana. Nelson era loco. Y usted se pregunta ahora, ¿y cómo Nelson retiene tantos versículos bíblicos? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Porque está renovando. Renuévese con la palabra. Iban a la sala, Nelson me es testigo, Yolanda me es testigo, Héctor me es testigo, con una asada en tiempo muerto. Tiempo muerto es cuando no había zafra, corte de caña. Y agarraban la asada, y ¿saben lo que hacían? Y la ponían en la puerta de la iglesia y se metían al matutino. Y cuando eran el matutino se iban a echar el mediodía. Pero ahora que Dios nos ha bendecido, que estamos cómodos, que no tenemos ranchos que decir que se mojan, ahora vamos a la iglesia así. O sea, ya lo que estamos viviendo del evangelio, estamos viviendo una parte de la religión. Estamos fuera de contexto. ¿Sabe por qué? Y hay peligro, porque cuando usted no tiene ganas de venir a la iglesia, examínese. A la iglesia no se viene a trabajar, usted viene a sentarse, pero si hay un bonche, hay un dominó, hay una chercha, hay un juego de pelota. Pastor David, bájele algo, está dando duro a la gente. El problema es la verdad. Entonces para eso no estamos cansados, se nos va el sueño y nos vamos a cualquier bonche. Da pena. Oye, yo no entiendo. Si Cristo está a la puerta, entonces domingo y martes a veces.
Es decir, que necesitan una renovación. Oye bien, yo veía a los viejos danzando así en la iglesia. A veces, hablo de cuando yo era niño. Yo veía a los ancianos que terminaban el culto de Santa Cena. Y cuando terminaban el culto de Santa Cena, que se despedían el culto. Estoy hablando de los años 70. Había una gente que, déjenme buscar cómo se lo ilustro. Había gente que venían a pie de Maguay y de Mirador, lejísimo. Y se terminaba el culto. Y empezaba el difunto José Carraca a tocar guitarra. Después que se despedían. Y mira, la mamá de esto y la mamá tocando pandero. Y empezaban a tocar pandero y se devolvían. Y Yolanda. Y ahí había manifestación del Espíritu Santo. Y la gente se iba regocijado, lleno de Dios, no pensando en el camino. Y aquí hay gente que enfrenta a la iglesia y no vienen. Hay gente que vive enfrente de la iglesia y ojalá que me oigan y no vienen. ¿Qué está pasando, Jesús? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Dios sabe qué. Dios sabe llevarlo a la cama y purificarlo y pasarlo por proceso. Entonces Dios lo renova. ¿Sabe qué? En la cama le manda un cáncer, le manda un problema, lo tuye, se pelan en la cama, botan los pelos, botan todo, dejan parte del cuerpo. ¿Sabe para qué? Para Dios renovarlo, porque no están aptos. Necesitan una renovación internamente. Necesitan un enlace del Espíritu de ellos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque así entonces, en ese proceso de cama, Dios lo tuye y empiezan a hacer pacto. Ay Dios, porque no le queda otra salida. Y yo digo que hay gente que Dios no lo puede sanar. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que son como el corcho, que para bajar al fondo del río, ¿sabe lo que? Tiene que tirarse con él empuñado y mantenerlo allá. Pero si usted lo suelta, sube más rápido. Sí. Nosotros en el río nadábamos con galones cuando estamos aprendiendo a nadar. Y cuando tiramos en el charco, tiramos con el galón. Y cuando estábamos nosotros, oh, que se nos zafaba el galón subió. ¡Fum! Y estamos buscando el galón. ¿Por dónde está el galón? Hay gente que son así, que para Dios mantenerlo, para salvarlo, es bajo presión. Por eso hay gente que yo no oro, yo, Señor, sea tu voluntad. Mire, los pastores tenemos mucha historia. Yo tenía un hombre cuando yo era pastor, que bueno que no era de esta iglesia, porque me matarían en otra iglesia, en la Villa Olímpica. Y cuando ese hombre se enfermó, un señor viejo, y cuando él se enferma, yo voy a predicar y me dice, y va la hija corriendo, pastor, dime, mi hija, pa' está enfermo. Y yo dejo el micrófono y me voy a buscarlo en una ambulancia. Y cuando me voy con la ambulancia, que lo llevo para el oncológico, de ahí entonces para la capital, y con una barriga así que parecía una tambora. Yo dije, wow. Y peleé con los hijos, y van a dejar morir a su padre. Y yo, pastor, con mucha fiebre en ese entonces, no tenía gente, quería que la iglesia yo tuviera gente. Agarró eso así, se fue para la capital. Fuimos al Darío, agarramos la ofrenda y se la llevamos. Duró 18 días interno. Y cuando estaba interno, entonces cuando vino de la casa, del hospital, yo fui a ver a mi hijo para que viniera a la casa. Y cuando yo le pregunto, ¿y dónde está fulano? Él está en Guasa. ¿Y en qué está? Bebiendo. Yo hice así. Déjenme decir lo que yo hice. Yo aprendí una cosa en el campo y frente a la casa de ellos hice así. No vengo más. Óyeme. Y me fui. La iglesia usó el dinero para llevarlo al médico. Y entonces cuando llega, que uno cree que está en la iglesia, se fue a beber. No pasó un mes, se murió. Yo no fui.
Fui. ¿Usted cree que yo soy mojigano? Yo no fui. Sí. Amados hermanos, mire, hay gente que usted pone a orar para que estén vivos. Usted le está provocando un problema. Hay gente, oiga bien, ese hombre que vino mejor se fue a beber. Usamos los cuartos de la iglesia para llevarlo al médico y para comprarle comida. Y cuando vino mejor, se fue a chupar. Dios, pues siga chupando. Yo hice cruz y raya, no vuelvo más. Me fui. Eso quiere decir, amados hermanos, problema. Entonces, nosotros dice la palabra aquí que debemos renovarnos. Usted tiene que renovarse. Pero yo ya para avanzar, como el tiempo avanzado y me entregaron tarde, que tenía ganas de predicar 2 horas, pero voy a predicar. Estos mensajes cualquiera no lo aguanta 2 horas. Son muy fuertes. Quiero decirle algo aquí. ¿Cómo puede renovarse? Vamos a hablar, porque ya quizás con estos machetazos que usted ha recibido, usted quisiera saber cómo usted se vuelve nuevo. ¿Cómo usted se vuelve nuevo? Óyeme, la tierra, aunque sea buena, necesita ser tratada. Allá en el campo yo tengo una tierra que es buena. Los que han ido ya saben que la tierra es buena. Pero hay veces que la tierra entonces se pone, no desarrollan la china ni los limones. Entonces tengo que renovarla. ¿Qué yo agarro? Agarro lo siguiente, busco un tractor. Hay diferentes tipos de discos. Yo digo, bueno, yo quiero un disparo, uno que tiene 3 discos para hollar la tierra bastante honda, para voltearla y sacar lo mejor de ella. Entonces tiene que ser un proceso. Estoy hablando en lenguaje humano para llegar entonces al espiritual. Entonces, en ese proceso que la tierra recibe, entonces la tierra, ¿sabe qué? Aún hasta las malas hierbas suben con fuerza. Y los frutos suben con fuerza, porque la tierra se renova, se corta, se voltea y se le pasa rastra, y entonces se le hace muro, y lo que usted siembra entonces viene, ¿sabe qué? Fuerte, como si tuviera como si nunca la habían usado, sino como que tuviera toda su fuerza. Eso, llevarlo al contexto espiritual, tiene un parecido. Es posible que usted, antes de hacer el trabajo, hay que chapearla. Yo no sé qué tiene usted que chapear. Hay cosas que usted tiene que chapear en la vida suya. ¿Sabe para qué? Para que el arado pueda entrar. Y hay cosas que hay que arrancar de la vida suya y de la mía también, para que el arado de Dios se pueda entrar. Porque a veces tenemos una capa protectora que por más palabras que escuchemos, ¿sabe qué? Rebotan. Y cuando la palabra de Dios está rebotando en usted, eso no es para mí, eso es para fulano. ¿Y para quién es? Cuando la palabra de Dios no encuentra en usted asidero para trabajar, hay problemas. Cuando usted está diciendo que ese mensaje es para fulano, hay problemas. Yo digo, ese mensaje es para mí. Sí, porque hay gente que son expertos paliando. No paliando concreto, paliando los mensajes en la iglesia para echárselo al otro. Usted tiene que paliarlo y tirarlo para su casa. No tire la mezcla para otro lado, José. Tira para la casa suya. Porque la casa suya está de suelo. Es posible que necesite el cemento. Entonces, ese es el proceso. Oye bien, necesitamos, ¿sabe qué? Número 1, chapear cosas. ¿Para qué? Para que entonces le abramos campo, le abramos al Espíritu Santo de Dios. Porque a veces oye bien, tenemos la puerta cerrada al Espíritu Santo. Miren. Modestamente aparte. La unidad la hemos reducido a noche y a 2 días. ¿Sabe por qué? Por causa de ustedes. Por causa de ustedes. Nosotros hemos reducido los cultos. No hacemos retiro. No hacemos 3 días. ¿Sabe qué?
por causa de ustedes. Lo hemos acomodando a ustedes. Y quiero decirles que esa comodidad le hemos causado un gran daño. ¿Por qué razón? Porque cuando se terminaba el culto, especialmente en el día de hoy, se llamaban a la gente que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y empezamos a ministrar a la gente. Y la gente recibía el bautismo en el Espíritu Santo. Jóvenes, adolescentes y niños eran bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y esto está, ¿sabe qué? De cabeza a pie. Yo le pregunté al superintendente, ¿y por qué ustedes quitaron en el informe? ¿Por qué le quitaron ustedes? ¿Cuántos fueron bautizados con el Espíritu Santo? Ahora creo que lo van a poner. Porque en la iglesia todos los meses habíamos que poníamos un informe. ¿Cuántos fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos murieron? ¿Cuánta profesión de fe? Ahora no hay lo que hay, el número de dinero. Entonces, no estamos buscando esa renovación. No estamos buscando eso, amados hermanos. Mire, yo quiero decirles que si hablamos de los tiempos finales, usted sabe, voy a cerrar y voy a dejar la mitad del mensaje, voy a cerrar. La Agenda 2030 ya no es 2030, es 2045. ¿Sabe por qué? Porque la Agenda 2030 faltan 5 años y pico, ya 5 años. Y ese proceso es muy ambicioso. Oye bien, esa agenda procura y tiene en su objetivo que para el año 45, que es 2045 ya, para el 45 no se va a hablar de Dios. Y el que hables de Dios, entonces será llevado preso. Para el año 45, oye bien, faltan 25 años. 20 años. Y en esos 20 años ya es posible que una rumba de ustedes ancianos que conocen de Dios, que conocen del Espíritu, quizá ya no estemos. Porque yo ya en 20 años voy a tener con Jesús 79. Vamos a tener en 20 años, vamos a tener 79. Quizá ya no vamos a estar aquí. Pero esta generación que va subiendo la van a persuadir, porque hay un eufemismo, ponen las cosas suavecitas, pero hay un veneno mortal para la generación y no podemos decirle ni dejar de decir de los tiempos venideros. Vienen tiempos crueles, vienen tiempos difíciles. El diablo está enalborando cosas más para maltratar a la iglesia. La iglesia tiene que levantarse, levántese, métase con Dios. Los tiempos son peligrosos. Entonces, hay de esta generación que va subiendo. Ya, como no se habla tanto del Espíritu Santo y se está menorando el anuncio de la venida de Cristo, ya en 20 años, ya como que se habla de Cristo, se habla de un hombre de negocio. Decir que Cristo viene, ya eso como que va a ser una mitología. Porque hay una generación que se está aflojando y mientras más nos aflojamos y mientras más nosotros, aleluya, dejamos de poner los pies donde tenemos que ponerlos y llevar a la generación a las aguas. Entonces, queremos tenerla a gusto, queremos complacerla. Yo quiero en este año, a partir del año que viene, yo quiero sentarme con esa generación joven y tener un ciclo de estudio de la palabra para que ellos sean capaces de morir por Cristo. Pero no llegamos nosotros a morir por Cristo a menos de que no tengamos una zapata sólida, fuerte. Por eso algunos cuando iban a llevarlo a la muerte, como Martín Lutero cantando ese himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve.
Tronos y coronas pueden perecer, pero de Jesús la iglesia constante ha de ser. Entonces esa gente que hablen con el alma envuelto, que cuando salga su hoja, la palabra salga envuelta con la sangre de Cristo. Es el tiempo de levantarse. Decir, los tiempos son peligrosos. Ya esta generación va apareciendo. Ay de los hijos nuestros y de los nietos de nosotros. Ay de los bisnietos, ay cómo la pasarán. Donde prohibirán no hablar en la escuela, en parte, ni la campaña, ni los cultos relámpagos. Es el tema de hoy, tiempo, renovándonos para los tiempos venideros. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. La persona que está dirigiendo. El pastor Jesús que